Listo, esa fotografía.
Hola, buenas tardes. Nos permiten unos minutos, por favor, en lo que la ponente se conecta. No se vayan a desconectar ustedes. Gracias.
Sí, sí habrá conferencias, solo está la ponente teniendo problemas al conectarse. Ya está intentando volver a entrar. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar con ustedes en esta sesión de Voceras por una vida libre de violencia. En unos momentos más estará con nosotras quien dará la plática el día de hoy. Creo que tiene problemas con su conexión, pero creo que ya está entrando. Angélica, buenas tardes, bienvenida. Está con nosotras y nosotros Angélica Torres Agudelo de Colombia. El día de hoy ya nos va a dar la plática de violencia de género, Municipal de las Mujeres y la Equidad de Género de Tlalnepantla de Vaz, espacios de reflexión que seguramente significan un cambio para toda la ciudadanía. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, Esma, por la presentación y excusas por la tardanza. Había problemas técnicos, pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a recuperar este tiempo. Agradecer a todas y todos por su participación y por estar aquí con nosotros acompañándonos en este espacio tan importante. Entonces, entremos de una vez en materia para ir ganando tiempo. Hoy tenemos un tema propuesto muy interesante y es el tema del COVID-19 y violencia de género. Entonces, bueno, sin más, vamos a dar inicio a nuestra plática de hoy. La idea es que ustedes estén participando, el espacio también es de ustedes, la idea es que podamos conversar en doble vía. En ese sentido, estoy súper atenta al chat y a sus participaciones. Si de pronto no veo, porque aquí no me queda muy fácil ver quién levanta la mano, micrófono abierto, quien quiera intervenir. Bueno, entonces vamos a hablar de este tema tan importante que es la violencia de género en el marco de la pandemia. Y para poder hablar de este tema es importante recordar unos conceptos básicos sobre qué es la violencia de género. Entonces, en ese sentido, acudimos a la definición que ha dado la Organización de Naciones Unidas y nos indica que la violencia de género es todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual, psíquico, incluye las amenazas, las coerciones, la privación arbitraria de la libertad, ya sea que esto ocurra tanto en la vida pública como en la vida privada. Miremos entonces en este marco internacional que nos da la ONU cómo está nuestra norma en México. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias nos define la violencia contra la mujer de la siguiente manera. Dice que es cualquier acción u omisión basada en su género que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a cualquier mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Entonces miremos cómo ambas definiciones sobre la violencia de género nos están dando unos elementos similares en cuanto a qué y cómo se entiende la violencia de género. Y allí entonces nos habla de algo muy importante y es que estas situaciones ocurran bien sea en la vida pública o en la vida privada. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque durante mucho tiempo, y sobre todo cuando se hablaba de violencia intrafamiliar y no se distinguía de la violencia de género contra las mujeres, se creía que la violencia era un tema de lo privado, ¿no? Del espacio familiar donde nadie se involucra. Cuando entendemos que esto puede ocurrir tanto en la vida privada como en la vida pública, lo llevamos a otro nivel y hacemos que sea un problema también del Estado, un problema que nos interesa a todos. Entonces, esto es súper importante.
Asimismo, estas definiciones de violencia de género nos demuestran que no hay una sola o única forma de ejercer violencia contra las mujeres, sino que la violencia se presenta de diversas maneras. Hablamos de diversos tipos de violencia de género, entre ellos entonces la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica y otros que están allí enumerados en la norma. Sobre la violencia física, entonces, creo que hay bastante claridad porque es de las que más se visibiliza. Entonces, cuando nos dicen violencia de género, pensamos justamente en este tipo de violencia física, agresiones que afectan la integridad física de la mujer. ¿Por qué? Porque es que esta es visible, porque esta deja marcas, porque esta deja huella, e incluso pues lleva a la muerte, ¿no? En este sentido, es de las que creemos que son las violencias más graves o que es la única forma de violencia que existe. Sin embargo, se presentan otras tipologías de violencias que también están enmarcadas como violencia de género y que es importante que aprendamos a conocerlas, a reconocerlas para poder también eliminar este tipo de violencias. Acuérdense que aquello que no se identifica, que no se nombra, es como si no existiera y si no existe, pues no se puede arreglar esa problemática. Entonces pensemos en algunos ejemplos de violencia psicológica. Si alguien de pronto quiere ofrecerme algún ejemplo, ha escuchado alguna vez, por alguna experiencia, por alguna otra charla que haya participado, ¿qué consideran ustedes que puede ser violencia psicológica? En el marco de lo que estamos definiendo. Yo estoy aquí pendiente del chat o si alguien quiere participar. Mientras tanto, voy a darles algunos ejemplos y ustedes me dicen si les parece que puede ser violencia psicológica. Listo. Tiempo le está diciendo a la mujer, es que eres muy torpe, piensa en tono de está amenazando con que la va a dejar si no hace aquello, con que la va a dejar si no hace lo otro, con que la amenaza con que no se ponga determinada ropa o no use determinado maquillaje o no use el cabello de determinada forma, coaccionándola como en su condición emocional, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes consideran que eso podría enmarcarse dentro de la violencia física? Perdón, psicológica, ¿sí o no? Si quieren me escriben por el chat, si no. Pensemos, por ejemplo, en esos chistes entre parejas que quieren hacer ver ciertos defectos. Bueno, por aquí nos dice Fernanda que sí, que eso es violencia psicológica. Perfecto. Ana Laura también nos dice que sí, que es violencia psicológica. Yaret también nos dice que sí. Perfecto. Exacto. Entonces, consideramos violencia psicológica todo aquello que busca dañar o coaccionar desde el punto de vista emocional y psicológico, ¿no? Las amenazas, las coerciones, a veces muy sutiles, con críticas constantes que hacen que nuestra autoestima, que nuestra forma de autopercibirnos se vea afectada, que nos genere temor, que nos genere miedo, que nos genere inseguridades. Todo eso afecta nuestra integridad psicológica y por tanto se considera violencia psicológica. Bien, pasemos entonces a otro tipo de violencia y es la violencia sexual. Esta también un poco más conocida o un poco más nombrada porque pues digamos tiene unas características muy específicas. Entonces, ¿consideran ustedes, voy a ponerles un ejemplo, consideran ustedes, supongamos que yo soy casada, tengo mi pareja, convivo con él y pues por supuesto ya tenemos una relación estable porque estamos conviviendo juntos. Un día cualquiera, de pronto yo me encuentro cansada, demasiado agotada y que caigo en un sueño profundo y mi pareja empieza a acceder, a buscar tener alguna actuación sexual conmigo, pero yo estoy dormida, muerta al sueño. De pronto reacciono y me doy cuenta que le está pasándose y me molesto. Y le digo que no estoy de acuerdo porque estoy cansada y no quiero en este momento tener alguna actuación sexual con él. ¿Consideran ustedes que esa pareja actuando así estaría generando una violencia sexual en el ejemplo que les estoy dando? ¿Sí, no? ¿O no Sí. saben? Ok, sí, por aquí nos dicen que sí. Aquí en el chat nos dicen que sí es violencia sexual, dice Sonia, porque no está de acuerdo con ciertas prácticas sexuales, no está dando su consentimiento. Perfecto. Entonces, Sonia ha dado, digamos, como la palabra clave de este tipo de violencia, y es el consentimiento.
El consentimiento en todo momento, en todo lugar, en toda situación, aun cuando sea mi pareja, aun cuando estemos casados, aun cuando seamos novios, aun cuando de pronto en la mañana yo le haya dicho que sí y en la tarde ya no quiere y le digas que no, porque también podemos cambiar de opinión. Entonces ahí es súper importante el consentimiento. Porque a veces creemos que hay algunas actitudes que no necesariamente son violencia sexual cuando lo son. Y esto en el ámbito de la pareja, pero también se da en otros ámbitos, se da en el ámbito de las relaciones laborales, de las relaciones de amigos, de compañeros de colegio, cuando, por ejemplo, el chico toma por las piernas por debajo de la mesa a la chica sin que ella le haya aceptado ese contacto físico. Entonces, hay cosas pequeñas que consideramos y que normalizamos, pero que nadie, sin nuestro consentimiento, puede invadir nuestro espacio físico ni tener ningún acto sexual frente a nosotras si no hemos dado ese consentimiento. Entonces, es súper importante que no normalicemos estas conductas. Si algo me incomoda, si algo no me gusta, si algo no tiene mi consentimiento, es violencia. Perfecto. También se da entonces la violencia económica y esta se da en todas las, digamos, condiciones socioeconómicas, no solo se da en estratos sociales o poblaciones vulnerables bajas, sino se da en todos los estratos, en todas las clases sociales. ¿Qué podríamos ejemplificar entonces de violencia económica? Pensemos, por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo, una mujer que se dedica al hogar, se dedica al cuidado de sus hijos, de su familia, y el hombre es el proveedor de la casa. La noche anterior tienen una discusión, terminan molestos, no se hablan, se van a dormir sin hablarse, y al otro día él sigue muy molesto y entonces, como es que necesitan los niños y de lo que ella necesita para atender el hogar y para su dinero, sabiendo que es un compromiso, sabiendo que ella lo necesita, como una manera de demostrarle que está muy bravo y que él tiene el poder económico. ¿Ustedes creen que allí se estaría ejerciendo esta violencia económica? Sí, Ok, sí, por ahí nos dicen que sí. está, sí, también pienso que sí es violencia. Ok, perfecto. Bueno, pues esto es una condición que pasa mucho, estas son circunstancias que pasan mucho, porque en efecto lo que está buscando la persona es generar esa muestra de que tiene poder, ¿no? De que él tiene poder económico y que él decide. Adicionalmente aquí tiene un componente psicológico un poco, y es que la próxima vez que tengan una discusión, seguramente esa mujer va a pensar con temor que si él se va molesto o que si al otro día él sigue molesto, puede hacerle lo mismo, con la angustia que se debe sentir no tener los recursos necesarios para cubrir las cosas básicas del hogar y sobre todo el cuidado de los hijos. Entonces, mire que aquí el tema del poder económico está haciendo que él actúe sobre ella en esa violencia económica. ¿Por qué? Porque él tiene los recursos económicos. No es que ella no aporte al hogar, ella aporta todo el cuidado, que es todo ese cuidado no remunerado, ¿cierto? Pero aquí ella está en desventaja y él aprovecha esa desventaja para agredirla y de una manera como prevenirle que en la próxima situación pues ella puede verse abocada a lo mismo, lo cual también implica ahí un poco de manejo de violencia psicológica. Entonces, ojo con esos comportamientos. No es el único ejemplo, hay muchos más. Cuando te controlan el dinero, cuando te dicen que tú no eres tan buena para las finanzas, entonces mejor yo me encargo del salario de los dos. Cuando te empiezan a cohibir y a prohibir sobre tus gastos. Una cosa es que una pareja quiera de pronto darle unos consejos económicos porque tiene alguna formación sobre conocimientos financieros o ambos trabajan juntos por un proyecto financiero común. Pero otra cosa es cuando te cohíbe, te prohíbe, te quita el dinero, te quita el control de tus recursos. Eso también es violencia económica. Bien, y quise incluir en esta diapositiva, por un poco de contexto, una violencia que se da, si bien no está enmarcada dentro de las definiciones, se está dando mucho en nuestros contextos actuales de violencia, conflicto interno, conflictos armados, y es la violencia contra las lideresas por el hecho de ser mujeres y además mujeres líderes o mujeres defensoras de derechos humanos. Entonces también hay que poner el foco en este tipo de violencias que se ejercen, además de por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser lideresas o defensoras de derechos humanos. Lideresas en la causa feminista o lideresas campesinas, rurales, indígenas, comunitarias.
se presenta mucha violencia hacia ellas por ese rol de liderazgo que tienen en sus comunidades o por ser defensoras de derechos humanos. Bien, entonces ya vimos como ese recorderis general de qué entendemos por violencia, cómo se dan los diferentes tipos de violencia. Vamos a entrar entonces en qué pasó durante la pandemia. Y lo que sucedió durante la pandemia es que las mujeres salieron más afectadas en la pandemia. Esto no lo dicen las mujeres. Las mujeres, de acuerdo con las medidas de confinamiento y distanciamiento social y todas las restricciones de movilidad que tuvimos durante la época de la pandemia, generaron mayor riesgo de violencia para mujeres y niñas, porque esto intensificó el aislamiento y generó barreras adicionales en todos los servicios. Entonces, esto implicó que se afectara en mayor medida por la pandemia a las mujeres y a las niñas. Entonces, vamos a ver aquí un pequeño videito que nos justamente sacó ONU Mujeres en virtud de la pandemia que ellos llamaron la pandemia en la sombra, violencia a raíz del COVID. Entonces voy a compartir aquí mi sonido y mi computador para que veamos, es un spot muy chiquito. Vamos a compartir sonido y pantalla. Bien, ya están viendo mi página de YouTube, ¿verdad? Sí, ya. Right now, many people are trapped in their homes with an abuser. This is the shadow pandemic. In one weekend, calls to domestic abuse helplines in the UK went up by 65%. If you think someone is in trouble, check in on them. Ask them if they're okay and if everything at home is okay. Educate yourself about domestic violence. Know the details of local services like helpline numbers or shelters. If she tells you or you suspect that her life or the lives of her children are in immediate danger, call the protection units or the police. The shadow pandemic is spreading right now. Let's help each other safely right now. Bien. Listo, perfecto. Entonces, mire que el video nos está alarmando ya sobre unas cifras en todo el mundo, ¿no? ¿Qué opinan del pequeño spot y del llamado como a prevenir y ayudar al otro? ¿Qué tal les pareció? Bueno, pues resulta que entonces durante la pandemia las mujeres se vieron abocadas a convivir 7x24 con sus agresores. Y por supuesto el problema ya estaba grave antes de la pandemia. Ahora más adelante vamos a ver algunas cifras que estaban presentándose antes de la pandemia. Ya las mujeres estaban en un estado de vulnerabilidad antes de la pandemia. Sin embargo, la pandemia viene a agudizar justamente las desigualdades sociales y de género que se estaban presentando. Entonces aquí es importante poner el foco en que el problema ya era grave, pero con la pandemia se agudizan las situaciones. La principal razón por la cual se agudizan las situaciones de las mujeres y las niñas en pandemia es porque justamente se ven obligadas a vivir con sus agresores. Y aquí es importante también resaltar algunas cosas. Si bien la violencia de género no es exclusiva del ámbito doméstico, por estadísticas sí es donde más se presenta. Se presenta la violencia de género por parejas, exparejas, convivientes o no convivientes. Entonces, no confundamos violencia doméstica con violencia de género, porque la violencia doméstica, digamos, tiene otros ingredientes, está dirigida hacia otros integrantes de la familia y es súper importante que mantengamos la diferenciación frente a la violencia contra la mujer. Sin embargo, sí es cierto que dentro del domicilio, dentro del ámbito familiar, se presenta un alto grado de la violencia contra las mujeres. De allí que en pandemia, si ya se venía en una relación agresiva, abusiva, conflictiva de violencia contra la mujer, pues se agudiza porque yo me quedo viviendo 7x24 con ese agresor. O incluso parejas que de pronto antes de la pandemia no estaban teniendo
por lo menos hechos visibles de violencia, en la pandemia se agudiza y se empiezan a presentar estos hechos de violencia contra la mujer. ¿Qué pasa también dentro de la pandemia? Resulta que por todas las medidas que se deben adoptar y el cierre de muchas fábricas, de muchos empleos que se consideran no esenciales, pues se incrementan las tasas de desempleo. Sin embargo, tiene un mayor impacto en la población femenina y sobre los trabajos que son considerados femeninos. Hoy justamente leía una nota que publicaba la Organización de Estados Americanos a través de la CIDH, del Comité Interamericano de Derechos Humanos, que dice que la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 ha dejado a más de 118,000 mujeres latinoamericanas viviendo en la pobreza durante el 2020. Entonces imagínense que el impacto fue fuertísimo. Algunos dirán, bueno, pero es que perdimos empleos todos, hombres y mujeres. En efecto, la tasa de desempleo aumentó en general, pero tuvo un mayor impacto en la población femenina. En parte también porque las mujeres nos desempeñábamos en labores, entre comillas, consideradas femeninas, por esto de los roles y estereotipos de género. Pensemos en que las mujeres son las que más prestan el servicio en toda la parte que es hotelería, ¿cierto? Todo el tema de servicios, aseo, cafetería, todos estos servicios se consideran, entre comillas, más feminizados. Hay una mayor población de mujeres y estos servicios cerraron por la pandemia porque no eran esenciales. Entonces tuvieron que perder su empleo en una mayor medida las mujeres. No quiere decir que las mujeres no siguieran trabajando, se fueron a su casa a seguir trabajando en el hogar, ¿sí? Entonces, si antes trabajaban en el hogar y trabajaban afuera, ahora se quedan solo trabajando en el hogar. Esto implica que haya un mayor riesgo de sufrir violencia económica, como lo veíamos antes, porque eso pues implica un mayor riesgo de que tengan violencias como las que describíamos en nuestro ejemplo. Pero también el hecho de que estuviéramos en confinamiento, medidas de restricciones a la movilidad, implicó que no pudiéramos acceder a ciertos servicios por el mismo confinamiento. Por supuesto, no solo los servicios, digamos, normales, sino servicios de salud, servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia empiezan a verse afectados con todos los cierres en la pandemia. Durante la pandemia también tuvimos que ir a un espacio que de pronto ya algunos habitamos, pero ahora habitamos con más frecuencia, y es el espacio de la red, el espacio de Internet, el uso de las nuevas tecnologías. Con el aumento del uso de tecnologías de la información y la comunicación, la violencia contra las mujeres también aumenta. Infortunadamente, un nuevo espacio que se abre, un nuevo espacio que empezamos a habitar, también es una nueva puerta y un nuevo espacio para que habite la violencia contra las mujeres y las niñas. Es muy triste que cada espacio que habitemos empiece a generar un espacio también donde podemos ser agredidas. Así que por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación se empiezan a presentar agresiones para intimidar o degradar a las mujeres y niñas a través de Internet. Pensemos que si antes íbamos al colegio, las niñas y adolescentes, y teníamos ya agresiones, todo este tema de bullying, acoso, abuso, pues estábamos en el colegio o íbamos a la casa era un lugar seguro. Ahora cuando estamos en el Internet estamos 7/24 porque eso es una ventana abierta todo el tiempo. Entonces por allí se dan las intimidaciones y las agresiones hacia las mujeres, niñas y adolescentes. También con todas las medidas de confinamiento se presenta una mayor exposición a la explotación sexual de mujeres y jóvenes. En dos momentos, digámoslo así. Cuando se da la explotación sexual a través del Internet, porque es un nuevo espacio que se habita, ustedes saben que aumenta todo este tema de los delitos sexuales a través del Internet, y pues si estamos 7/24, porque la vida se nos volvió 7/24, las redes, la tecnología, trabajamos, estudiamos, nos comunicamos con la familia y con los amigos a través de estos medios. Entonces también allí incrementa la mayor exposición a la explotación sexual. Pero en algunos contextos, cuando ya se empiezan a relajar las medidas, a salir, pues aquellas mujeres que perdieron empleo o que están en un contexto de bastante vulnerabilidad, se ven abocadas a una informalidad laboral, aceptar cualquier condición laboral para poder llevar sustento a casa porque perdieron el empleo, o a precarización también y a explotación en contextos de explotación sexual. Entonces esto es un tema que
es muy grave porque de por sí ya es una problemática compleja y se agudiza con todas las medidas en la pandemia o las medidas de bueno, no ya vemos post-pandemia, las medidas que van flexibilizando en la medida en que vamos conteniendo a través de la vacunación y otras medidas la pandemia, porque todavía tenemos la pandemia. Bueno, hablábamos también de algo que se presentó y es el mayor obstáculo para acceder a servicios. ¿Qué tipos de servicios? Tanto los servicios de prevención, atención y protección a la mujer víctima de la violencia de género, como otros servicios, por ejemplo, servicios básicos de salud sexual y reproductiva. Entonces, pensemos que si todos nos confinamos, que los servicios, tanto que presta el Estado como que prestan las organizaciones sin ánimo de lucro, se vieron obligadas a cerrar, no estaban adaptadas a la tecnología, el medio tecnológico no era fácil, no había los recursos suficientes para prestar un servicio a través de estos medios, pues simplemente los servicios se cierran y las mujeres se quedan con una dificultad para acceder a estos servicios. Si estás siendo agredido en tu casa, si estás siendo violentada en tu casa y no tienes cómo acceder a estos servicios, pues el riesgo se aumenta y la vulneración de sus derechos también se aumenta. En el caso, por ejemplo, de los servicios de salud sexual y reproductiva, es súper importante. Uno no pensaría que en tiempos de pandemia, ¿por qué no acceder a estos servicios sea tan importante? Y pensemos, por ejemplo, que hay una mujer que ya está siendo violentada sexualmente por su pareja, está en un proceso de poder, digamos, superar toda esta situación, se cortan los servicios de atención y de protección, pero adicionalmente no tiene estos servicios de salud sexual y reproductiva y vive con su agresor. Entonces, durante la pandemia pudo ser violentada sexualmente y pudo incluso quedar en embarazo, salud reproductiva. Entonces, miren cómo entendemos, por supuesto, que esto afecta en mayor medida a las mujeres porque se aumentan estas exposiciones y estas vulneraciones de derechos. Si había escasos recursos para la atención a mujeres víctimas de violencia antes de la pandemia y se dispara durante la pandemia todos los casos, las situaciones, la necesidad de atención, pues los recursos quedan siendo muy precarios. Las casas refugios no son suficientes, no se puede acceder fácilmente a ellas y en general pues se aumenta la violencia, va a haber más dificultad en el acceso a los recursos porque los recursos de por sí ya son limitados. Entonces, todo este tema de acceso a servicios afecta principalmente a las mujeres, quienes son las que necesitan de estos servicios y estas ayudas. Esto es súper importante tenerlo en cuenta porque en muchos países, sobre todo en Europa, se está, a pesar de que ya empezó la vacunación y ya se habían abierto todos los lugares y estábamos volviendo a salir, entre comillas, a una normalidad, hemos visto cómo se va a volver a tomar medidas de confinamiento. Entonces, esto no solo es del pasado, sino que es un riesgo que se vuelva a presentar y que se siga presentando en las condiciones actuales que tenemos mientras subsista la pandemia. Bien, entonces, hasta aquí todo bien. ¿Alguna pregunta, inquietud sobre el tema? ¿Vamos bien? Todo muy bien. Vale, súper, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de otro tema relacionado y es, yo lo llamo así, el problema de cifras. La violencia de género en cifras, como mucha información y muchos temas de las cifras, tiene una problemática y es que las cifras tienen un sesgo. El mayor sesgo que tenemos en cuanto a violencia de género en cifras es que no siempre las cifras nos están dando la foto real, no nos están dando el panorama real de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque depende de quién recolecte la información, cómo se recolecte la información, cómo se clasifique la información y también depende de si los casos salen a la luz pública o no, si las mujeres denuncian o no denuncian. ¿Qué información se clasifica? Si se clasifica solo denuncias formales o simplemente llamados frente a la agresión. Entonces las cifras siempre nos van a generar diferencias. No obstante, que las cifras no siempre son las exactas, que incluso hay disparidad entre las cifras estatales y las cifras de las organizaciones no gubernamentales, sí nos dan un panorama de la gravedad de la situación. Entonces aquí podemos observar en esta diapositiva cómo antes de la pandemia incluso ya teníamos unas cifras demasiado altas y escandalosas tanto a nivel mundial como de América Latina y pues también particularmente en México.
En el caso de la región de América Latina, 14 de los 14 de los 25 países con mayores feminicidios eran de América Latina y el Caribe. Entonces aquí ya esto es, nos está mostrando que en nuestra región la problemática es bastante grave. Ya durante la pandemia, digamos durante los primeros meses, cuando todavía no estábamos en confinamiento, pero ya estamos en el año de la pandemia, entre enero y febrero de 2020 se relaciona un aumento en las llamadas al 911 relacionadas con violencia contra las mujeres. Entonces, mire que como las alarmas ya se empiezan a prender a principios del 2020 sobre esta problemática. Aquí hay otras cifras, estas las tomamos del Observatorio de Igualdad de Género aquí de Colombia, es una cifra sobre feminicidios durante el primer periodo del 2020, y como les decía, puede haber disparidad de criterios. Si consultamos otra fuente, seguramente nos dé unas cifras diferentes, un poco más, un poco menos. No obstante, aquí lo que queremos resaltar es, uno, lo alarmante de las cifras. Pensemos que en países como México estábamos hablando de 724 feminicidios durante el primer periodo del 2020, que ya estábamos en confinamiento en muchos países. Y en el caso de Colombia se habla de 243, cifra que puedo decirles puede ser incluso por encima. ¿Por qué? Porque no todo se cataloga como feminicidio, algunos quedan catalogados como homicidios por delincuencia común, por conflicto armado, entonces no se ve la foto real. Al margen de ello, las cifras son realmente escalofriantes, porque independientemente de que sean 243 o 750, como es el caso de Brasil, estamos hablando de no 750 como un número aislado, sino estamos hablando de 750 vidas, de 750 historias, de 750 mujeres que tenían sueños, que tenían familia, que dejaron, no pudieron continuar con su proyecto y con su historia de vida. Entonces, cuando miremos cifras, la invitación aquí es a pensar en que detrás de cada número hay una vida. Así fuera uno solo, el porcentaje mensual de feminicidios ya es para escandalizarnos, porque es una mujer que muere por el simple hecho de ser mujer. Es una historia de vida que se trunca. Y por supuesto, también miremos las proporcionalidades. No es lo mismo hablar de 750 feminicidios en Brasil, territorio grandísimo, con una población grandísima, a, por ejemplo, Uruguay o Paraguay, que nos hablan de 21 o 20 casos de feminicidio. No quiere decir que entonces allá suceda menos. Si miramos proporcionalmente, pues Uruguay y Paraguay también tienen una situación supremamente grave, porque son países más pequeños, con muchísima menos población y están teniendo unas cifras bastante altas. Entonces, nuevamente, aquí más allá de analizar cifras, porque además no tengo, digamos, la formación estadística para hacerlo, simplemente queríamos reflejar cómo, uno, la problemática es compartida en América Latina, así que nos une una problemática en común. Dos, que independientemente de la cantidad y si son o no son las cifras exactas, pensemos que detrás de esas cifras escabrosas de por sí, hay vidas, hay historias humanas que dejaron de ser, simplemente por el hecho de ser mujeres. Entonces siempre el llamado es que más allá de mirar la cifra, miremos la humanidad, porque esto es un tema de derechos humanos. Los derechos de las mujeres son de categoría de derechos humanos y por eso son un tema público y por eso son un tema que le compete a toda la sociedad en todos los niveles y por supuesto al Estado. Eso era un poco lo que quería como reflexionar con esta diapositiva. Mire que en materia de cifras se presentan muchas cosas. Por ejemplo, en algunos casos se reportaron descensos en las cifras de las denuncias durante la pandemia. Cualquiera diría, bueno, si hay menos denuncias es porque la violencia está reduciéndose, pero no necesariamente. Recordemos que el acceso a los servicios también se limitó. Y también recordemos que muchas de los casos de violencia de género no se denuncian por temor, por coacción. Imagínense que usted está confinado en pandemia con su agresor y los medios de comunicación que tienen son la llamada al 911 o el internet, y usted está conviviendo allí con su agresor, pues difícilmente va a sentir la tranquilidad para presentar la denuncia. De pronto los canales en ese momento, así existan a través de la virtualidad, no eran los idóneos porque la mujer no se sentía segura para hacer una denuncia en ese momento. Entonces, que no se presenten denuncias no significa que no se estén presentando los casos. Debe ser que hay una dificultad en el acceso a los servicios y también algo que se presentaba incluso antes de la pandemia y es el temor a denunciar.
temor de perder a los hijos, de perder una estabilidad económica, temor porque no tienen a dónde ir, temor porque en muchos casos han perdido sus redes familiares y sus redes de amigos, sus redes de apoyo y no saben a dónde acudir. Y porque denunciar no es fácil, porque infortunadamente denunciar es abrir una puerta a otro gran dilema, y es enfrentarse a la justicia, a la burocracia, a las críticas, a exponerse, a que te crean o no te crean. Y eso si cuentas con ayuda estatal, de alguna organización, o si tienes los recursos para hacerlo. Muchas veces por falta de recursos y por desconocimiento de dónde poderse asesorar, pues no se denuncia. Entonces, por eso les digo, esto es un problema de cifras, ¿no? No siempre todo es tan blanco y negro como nos lo muestra. Solo para dar un ejemplo de cómo, en efecto, los temas de violencia de género aumentaron durante el confinamiento, nos dan un dato, y es que en el caso de México, las llamadas al 911 relacionadas con ayuda por violencia contra la mujer durante el 2020 aumentaron considerablemente. En el año anterior se registraron 197.000 llamadas aproximadamente, y en el 2020 se presentaron 260.000 llamadas. Esto es un aumento del 31.5%, lo cual quiere decir que las mujeres sí estaban en una situación de gravedad y sí aumentó la violencia. Bien, entonces, este es como el panorama general. Traté de ir un poco rápido porque pues quería ganar como el tiempo del inicio de la charla, pero la idea es que pensemos qué podemos hacer. Siempre hay que mirar, 1, sensibilizar, 2, tener clara la problemática, y 3, qué podemos hacer, porque estamos buscando soluciones para lograr algún día la erradicación de cualquier tipo de violencia contra la mujer. En ese sentido, la ONU Mujeres nos propone algunas acciones para realizar, y que era cómo acceder a los servicios, cómo tener claridad de dónde hayan servicios, que digamos abunden los servicios en nuestras localidades, en nuestras ciudades, para poder acceder a la atención. Aquí es súper clave la alianza con las organizaciones, porque el solo Estado no da abasto todavía con la atención hacia estos casos, y las organizaciones de la sociedad civil son súper importantes. Cero tolerancia contra la violencia, y esto lo hacemos todos en todo nivel, la ciudadanía, el Estado, las instituciones, todos y cada uno de nosotros, cero tolerancia contra la violencia. Y por supuesto, intervenir en prevención. Yo diría que también en la prevención va la visibilización de la problemática y la sensibilización hacia la problemática. Si no la vemos, pues no vamos a solucionar algo que no vemos. Pero si además eso no nos genera fibras, si eso no nos genera algo por dentro, si eso no nos genera empatía, pues tampoco vamos a cambiar. Entonces es importante dentro de la prevención, la sensibilización y la concientización de todos y todas. Por supuesto, y como les decía también, el tema de la violencia contra las mujeres es un tema de política pública. La OMS lo ha considerado un problema de salud pública, y en ese sentido, muchas de las medidas que recomiendan organizaciones como la ONU Mujeres están enfocadas hacia el Estado. Destinar mayor financiamiento para servicios de apoyar a las mujeres que sufren violencia, fortalecer y adaptar los servicios que existan a la situación actual de pandemia. Si estamos en movilidad restringida, ¿cómo podemos hacer que esos servicios sigan existiendo? Reforzar la capacidad de identificar las violencias a tiempo. Esto es un reto enorme, y es poder identificar las violencias y prevenirlas antes de que sucedan hechos más graves. Por supuesto, prevenir la impunidad es súper importante, porque si hay impunidad, eso desincentiva la denuncia, porque yo para qué denuncio si igual nunca pasa nada. Yo para qué denuncio si en el caso más sonado y más famoso, él quedó libre y no pasó nada. Entonces, la impunidad da un mensaje de desamparo, de no atención, y desincentiva la denuncia. Entonces es súper importante trabajar en ello. La información es súper importante, porque lo que veíamos también en las cifras, cada día deben tender a ser más claras, más desagregadas, más precisas, con una mejor clasificación, llamando las cosas por su nombre. Prestar apoyo a mujeres que puedan estar experimentando violencia mientras estén trabajando remoto. Muchos todavía estamos trabajando en alternancia o trabajando desde la casa. Entonces es súper importante que estos servicios se puedan mejorar para que quienes estén en trabajo remoto puedan acceder a los servicios.
Lo que hablábamos hace un momento, sensibilizar sobre la violencia en todos los ámbitos, en todos los medios, por redes, por radio, por anuncio. Pero ¿cuántas veces vemos o cuántas veces vimos durante la pandemia y ahora que ya hay todos estos estudios, cuando vemos campañas en la radio o en los anuncios sensibilizando y previniendo sobre la violencia contra las mujeres? No conozco muchas campañas, solo las de organizaciones oficiales. No sé, ustedes me dirán qué tipo de campañas han visto ustedes específicamente sobre esto. ¿Habían visto alguna por televisión, por radio, tal vez por internet? Sí, hemos visto varias, pero pues yo creo porque estamos en este mismo tema de, pues de la violencia contra la mujer, pero si no sigues nada de esas páginas y demás, pues no es tan fácil darte cuenta. Claro, es porque hoy en día nosotros buscamos la información y podemos acceder más fácil a cierta información si estamos focalizados. Entonces, claro, como que quienes estamos en el tema, quienes estamos sensibilizados, quienes estamos haciendo acciones, quienes estamos en el activismo desde la academia, desde las instituciones, nos sentimos responsables y por supuesto identificamos las campañas. Pero a nivel general, no sé, pensemos, así como sonó la campaña del lanzamiento de la última película de Disney, pues no, ¿cierto? Sonia nos dice que no, que tristemente no tenemos este tipo de campañas. Entonces, mire cómo es importante visibilizar la problemática. Y por supuesto, siempre las mujeres en el centro de la transformación de las políticas. Estas son las recomendaciones, como les decía, más a nivel global y dirigidas al Estado. Porque sí soy una convencida que es el Estado quien tiene la mayor responsabilidad en generar políticas, recursos y movilizar todo el sistema para prevenir integralmente la violencia contra las mujeres. Sin embargo, la violencia contra las mujeres es un tema de factores múltiples que están, por supuesto, que tenemos arraigada todas y todos, pero en esa misma medida, desde los diferentes ámbitos, también podemos hacer algo. Entonces, la pregunta es, listo, todo esto tiene que hacer el Estado, pero ¿y qué creen ustedes, qué opinan ustedes que podamos hacer nosotros a nivel personal y desde los diferentes ámbitos cercanos en donde nos movemos a diario? Mientras tanto, leo a Fernanda. Fernanda dice, no, difícilmente se ven estos temas. Lo más que se ha escuchado son los feminicidios en Ciudad Juárez. Es a lo que en teoría más ruido se le ha hecho, pero fuera de eso no. Es muy triste que tenga que haber feminicidios para que suene en la radio y en las noticias y sea difundido de manera amplia. E incluso cuando empiezan a aumentar las cifras de feminicidios, como que también se empieza a invisibilizar, porque cuando es uno, se hace el ruido más grande, ¿sí? Como nos dice Fernanda, entre comillas el ruido. Pero cuando son muchos, y a diario, como comillas, las noticias se cansan de decir eso, ¿cierto? Entonces, mire cómo también cuando aumenta nos tienden a invisibilizar la problemática. Muchísimas gracias, Fernanda, por tu participación. Bien, entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes a nivel personal, familiar, en la escuela, en nuestra localidad, en nuestra cuadra? ¿Qué podemos hacer para aportar a esto de la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres? ¿Qué se les ocurre? Bueno, por aquí nos escriben, dice Berenice. Tal vez lo que se hace como respuesta a ellos son la creación de redes comunitarias. He visto más feministas, pero hay otros grupos que se organizan para crear espacios seguros o buscar justicia social. Perfecto. Muy bien, sí, las redes sociales son súper importantes. Yo les voy dando unas ideas. A nivel personal, si conocemos a mujeres, bien sea en nuestra familia, amigas, en nuestro ámbito laboral o escolar, que posiblemente, ¿no? No siempre estamos seguros, que creemos que hay indicios de que puedan estar siendo víctimas de algún tipo de violencia de género, no las dejemos solas. Mire que lo primero que sucede es que se empiezan a aislar con su agresor, normalmente cuando es un tema de pareja, y se quedan sin redes de apoyo sociales y familiares. Y estas son súper importantes porque son a las que acudimos ante un llamado de emergencia. Pensemos que yo estoy encerrada en mi casa y estoy siendo víctima o tengo riesgo altísimo de ser violentada y no tengo a quién llamar.
por vergüenza, porque ya me alejé de esas personas, porque he caído una y mil veces en el mismo juego de la violencia y entonces ya me da vergüenza porque me juzgan, porque otra vez, pero es que te hemos dicho 1000 veces que dejes a ese hombre. Entonces, no las dejemos solas. Entendamos que cuando uno está en un ciclo de violencia es difícil salir y si no tenemos redes de apoyo, más difícil aún. Katia nos dice, definitivamente esto debe inculcarse desde muy pequeños, el respeto hacia tu cuerpo y al de los demás. No es no, pero lamentablemente en nuestra cultura el tema de la sexualidad es algo malo y no hablar de que las mujeres decidan sobre lo que quieren y no quieren sobre su sexualidad y el cuerpo. De acuerdo, los tabús son terribles. Creo que alguien va a intervenir. Sí, esto que dices, Katia, es súper importante porque, en efecto, entre menos hablemos de la problemática y veamos como un tabú, por ejemplo, la sexualidad, se va a seguir presentando violencia sexual contra las mujeres, porque estos temas hay que hablarlos. Por supuesto, acorde a cada edad, ¿no? A los niños, a los infantes les hablamos de una manera, a los niños, a los adolescentes, pero hay que hablar abiertamente del tema, quitar los tabús y sobre todo el respeto. Lo que ustedes dicen sobre el respeto es súper importante. Fernanda dice, tomar medidas preventivas, no correctivas en las escuelas públicas y privadas, pláticas en las delegaciones y municipios con un incentivo para que la gente se anime a ir y que conozca la importancia de esto. Es un tema que a lo popular no le interesa, pero las mujeres adolescentes y niñas deben estar al tanto. De acuerdo. Y yo añadiría no solo a las mujeres, sino también a los hombres. El tema de la violencia de género es un tema también de los hombres. ¿Y por qué? Pues primero porque ellos lo ejercen. Y si no empezamos a cambiar la mentalidad de quiénes son los potenciales agresores, pues siempre vamos a tener agresores. Pero adicionalmente porque día a día las generaciones más jóvenes pues son las que tienen que aprender, no quiere decir que los adultos no, pero son las que empiezan a trabajar con nosotros otras formas de masculinidad, otras formas de expresarse, rompiendo estas cadenas de violencia. Entonces, educativa en las escuelas. Perfecto. Bueno, entonces, hablábamos de todo lo que nos están diciendo en el chat, también hablábamos de mantener las redes. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Yo les voy a decir una frase que a mí me gusta, la verdad no sé de quién es, la escuché hace un tiempo y me gusta, y creo que nos ayuda a reflexionar cuando creemos que el problema es como allá, como lejano, o cuando el problema es tan grande, creemos que son otros los que tienen que dar la solución, que solucione el Estado, que solucione la municipalidad, que solucione el colegio, que solucione el padre de familia. Y entonces yo tengo una frase que me parece muy bonita y la escuché y es, seamos el cambio que queremos ver en la sociedad. Hombres y mujeres, seamos ese cambio que queremos ver en la sociedad. Si yo, a pesar de que soy mujer, tengo ideas y cultura machista, pues voy a empezar a romper esos estereotipos, esos roles, esos juzgamientos, esa falta de sororidad. Y yo voy cambiando y yo voy siendo el cambio que quiero ver en la sociedad. Katia nos dice, recuerdo que en la primaria donde iba, el día que tocaron el tema de la menstruación, separaron a los niños del grupo, los mandaron a jugar fútbol y a nosotros nos quedamos en el salón en la plática. ¿Ah? Imagínense, eso es terrible. Es súper importante que los hombres también conozcan cómo se comporta el ciclo menstrual de la mujer, cómo funciona nuestro aparato reproductor, es que si no, cómo hacemos para que también ellos entiendan y se involucren en paternidades responsables, por ejemplo. Claro, escuela de monjas. Y aquí yo respeto absolutamente la libertad de credo. Soy una absoluta convencida de todo tipo de libertades, una defensora de derechos humanos total. Y por eso creo que la libertad de credo pues es algo que hay que respetar. Pero en esa misma medida, como respetamos la libertad de credo de cada quien, hay ciertos temas que infortunadamente la religión desde las diferentes tendencias han vetado y han tenido una influencia muy fuerte en nuestros derechos, en lo que no debería ser religioso, se volvió religioso, y por supuesto esta influencia de la iglesia, especialmente católica, pero hoy en día de todas las iglesias, pues nos lleva a que no podamos hablar libremente de ciertos temas, a que las decisiones públicas se tomen con base en creencias religiosas y no en decisiones de política pública. Entonces es súper importante esto que tú mencionas. Claro, si yo inscribo a mi hija o hijo en un colegio de curas o de monjas, seguramente es porque tengo una vocación religiosa, pero entonces tengo que entender que puedo buscar esa vocación religiosa, pero entonces también tengo que fortalecer
reforzar ese tipo de educación y de sensibilización frente al tema desde casa, ¿cierto? Si yo tengo esa conciencia. Nos dicen en el chat, mostrar la vulnerabilidad en nuestros círculos inmediatos puede abrir el camino. Ok, perfecto. Yo creo que ahí también, puede abrir el camino al diálogo sobre estos temas. Ahí hay un tema también de empatía, ¿no? De mirar al otro como iguales. Finalmente, la lucha por la igualdad es entender que no por el hecho de ser mujeres somos menos, y no por el hecho de ser mujeres estamos en una condición de desigualdad. Somos seres humanos. Mujeres que tenemos el derecho a gozar libre y totalmente de los derechos humanos, de los derechos que también se le dieron a los hombres, que en algún momento dijeron derechos del hombre, no, son derechos humanos. Y las mujeres estamos en igualdad de condiciones. Cuando yo siento empatía por el otro, cuando yo siento que el otro es un igual a mí, que no lo discrimino por ninguna razón, ni por género, ni por sexo, ni por raza, ni por situación económica, ni por estatus, ni porque si tiene el título no lo tiene, si su libertad de identidad de género se la respeto, empezamos a tener relaciones mejores y por supuesto a controlar todas estas acciones violentas. Entonces, eso es súper, súper importante. Bueno, ¿qué más se les ocurre que podemos hacer? Por supuesto, hay muchos ámbitos, ¿no? Entonces está el ámbito escolar, donde la escuela tiene un papel importante. Tenemos que hacer currículum que tengan el género, el enfoque de género como algo transversal. Tenemos que lograr que en las escuelas se salga el discurso religioso y haya un discurso objetivo sobre nuestros derechos y sobre la igualdad y la equidad. Necesitamos que en los colegios también haya igualdad en los espacios, en los deportes, por ejemplo, que podamos participar abiertamente. Todos estos roles y estereotipos de género son importantes empezar a cortarlos y a romperlos porque son los que empiezan a generar esa brecha y esa desigualdad y esas hacen que los hombres crean que son diferentes y que tienen poder sobre nosotras y que somos menos por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, nuevamente les digo, la invitación es a que desde donde estemos empecemos a hacer el cambio que queremos ver en la sociedad. Pero para poder cambiar, ¿ustedes creen que las personas cambian? Yo soy una convencida de que todos y todas podemos cambiar, ¿cierto? Somos seres en constante crecimiento, soy una convencida de ello, y por eso cada día podemos ser mejores. Pero ¿cuál es el principal requisito para cambiar? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál creen que sea el requisito principal para el cambio? En cualquier ámbito, en cualquier... ¿Qué se les ocurre? Se silenció tu micrófono. Se silenció mi micrófono. Les decía que ¿cuál creen que es el primer requisito para poder cambiar? Yo soy una convencida del cambio, entonces todos podemos cambiar y cada día ser mejores seres humanos. Pero ¿cuál es el principal requisito para poder cambiar? ¿Qué opinan? De pronto, entender que hay algo por lo cual cambiar. Tener una mente abierta, perfecto. Querer cambiar, perfecto. Exacto. Lo primero es, oiga, hay algo que debo cambiar, hay algo que está mal, ¿cierto? Lo segundo es querer cambiar, porque si no, no voy a poder cambiar. Entonces, ¿cómo hacemos para poder identificar que algo está mal? Pues tenemos que sensibilizar. Entonces tenemos que visibilizar la problemática, sensibilizar, crear conciencia y así poder empezar a despertar ese querer de cambio. Entonces, por eso esto es tan importante y la prevención y la sensibilización es tan importante. Entonces, para no alargarme y cumplir con el tiempo, porque ya vamos sobre 53 minutos, no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta, alguna intervención, algún comentario, y si no, vamos tratando de hacer una conclusión final. Felipe, ¿quieres hablar? ¿Quién quiere hablar? Sigue. Abre tu micrófono, Felipe. Listo, ¿ya me escuchan? Buenas tardes. Sí, definitivamente creo que el cambio de conciencia, empezando por los que hoy somos adultos, transmitirlo a nuestros hijos, hijas, es ese cambio en los paradigmas que existen y
estereotipos que hemos formado con el tiempo. No es una tarea que vaya a suceder de un momento a otro, y ni siquiera creería que de una generación a otra, pero el cambio empieza en algún punto de la historia y eso es lo más importante. Creo que se ha venido trabajando bastante fuerte en estos aspectos, sobre todo la influencia de manera positiva que han tenido las mujeres en estos últimos tiempos, en estos últimos generaciones, por así decirlo, y el mensaje por transmitir que pues ya basta, ¿no? En muchos aspectos de violencia, ¿no? Entonces creería que de manera particular, pues el cambio empieza con nosotros mismos. Por ahí empezamos. De acuerdo, Felipe. Tenía aquí problemas con abrir el micro. Y qué bueno escucharlo y qué bueno ver participando también hombres y de todas las generaciones. Esto no es un tema de esperemos a que las nuevas generaciones cambien. Todos podemos cambiar. Yo creo que hasta el último día de nuestras vidas podemos cambiar, podemos aportar, podemos ir haciendo conciencia, podemos ir mejorando. Entonces es súper importante esto de empezar a educar en la igualdad a nuestras hijas, hijos. Si somos docentes, pues educar en la igualdad. No, que es que yo dicto física pura. Ese profe de física pura también puede educar en la igualdad. No es un tema del currículum de democracia, de la clase de género o de este tipo de talleres. El género la igualdad de género es tan transversal que lo podemos hacer en nuestra cotidianidad todo el tiempo con pequeñas cosas. Cero tolerancia a la burla, al chiste machista, a promover estereotipos sexualizados, hipersexualizados de las niñas, de las mujeres. Mire que pequeñas cosas todo el tiempo lo estamos viendo. Cuando empezamos a crear conciencia, podemos ir dando pequeños cambios. Y yo creo que pequeños cambios después generan grandes transformaciones. Las transformaciones culturales, claro, llevan su tiempo. Y estamos hablando de un sistema que lleva siglos y siglos. Pero si no empezamos nunca, cada vez va a estar más lejos ese camino. Entonces, súper bienvenidas esas llamadas al cambio en todos nuestros aspectos de la vida. Bueno, pues entonces, no sé si alguien más quiera intervenir, preguntar. La invitación el día de hoy es entonces, uno, hacer conciencia cómo la pandemia y las épocas de crisis, de confinamiento como el que estamos viviendo, aumentan el riesgo y la vulnerabilidad. Por eso tenemos que estar alertas. Seamos red de apoyo, red social de nuestros cercanos, de nuestras mujeres cercanas, identifiquemos a dónde acudir, a dónde podemos ir cuando tengamos estas situaciones, cómo podemos orientar a otras cuando tengan una problemática para a dónde acudir. Seamos red de apoyo, red comunitaria, seamos el cambio que queremos ver en la sociedad y sigamos trabajando desde la sensibilización, la concientización y el cambio para lograr la erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres basada en género. Ese sería mi mensaje final. No sé si alguien quiera opinar, intervenir, añadir algo. Bueno, entonces, manitas levantadas, ¿no? Entonces, agradecerles enormemente, gracias Felipe por ese mensajito que me pones ahí. Agradecerles a todas y todos enormemente su participación, sacar este espacio, escucharme. Espero que lo que haya conversado aquí con ustedes sea de aporte a la reflexión, al debate y que nos sigamos encontrando en estos espacios. Agradecer a toda la organización, al IMEC, a AMAM por esta oportunidad tan importante. Un abrazo desde aquí de Colombia, desde el corazón y bueno, seguir todos en esta lucha que nos une como región, como América Latina. Un abrazo enorme, les mando desde aquí y espero que les haya gustado mucho la charla. Gracias Felipe, gracias a todas y todos. Chao Saray, Eduardo, Sonia. Bueno, aquí me sale el apellido Sánchez, Valeria, todos muchas gracias.